Sábado. Feliz sábado para todo el mundo. Que ese sábado sea bendecido para cada uno de nosotros. Porque Dios en su palabra ha dicho que este día es un día recordativo y es un día santificado y bendicionado. Entonces, si tú estás hoy en el sábado del Señor, estás bendecido. Y el Señor te va a santificar también. Mis hermanos, esta mañana yo quiero que para aquellos que se nos hace falta ver, que podemos hacer una oración en nuestro corazón, porque hay muchos hermanos que no estamos viendo. Y es importante que cada uno de nosotros seamos buscadores, pescadores, hombres que están atentos cuando una persona no está entre nosotros. Hay muchos que tal vez en esta mañana no vinieron, pero esperamos que están en otras partes adorando al Señor igualmente que nosotros hoy en esta mañana. No veo el hermano Enríquez, que todos los sábados está ahí sentado. Y hay muchos más que tenemos que visitar. Hay hermanos que necesitan con solo verte para tener ese ánimo para regresar. Hay hermanos que necesitan un abrazo. Hay hermanos dentro de nosotros que necesitan que alguien llegue a su casa para orar. El Señor ha puesto el sábado para las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son la palabra de Dios. En esta mañana, mis hermanos, vamos a entrar en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Dios nos dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, están todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para pedir a Dios dirección de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos pedirte tu Espíritu Santo
para que mora en nosotros y nos da la convicción de tu santa palabra. Oh mi Señor, quiero pedirte personalmente que me limpies, mi Señor, de toda inmundicia y pon en mí, Señor, un corazón recto. Permítame, Señor, que todo lo que tengo que hablar sea dirigido por tu Espíritu Santo. Oh mi Dios, tú conoces tus hijos en esta mañana y cada uno de ellos, mi Señor, desea que tú mora en su corazón. Abra su corazón en esta mañana, mi Señor, y derrama tu Espíritu Santo en su corazón. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has escuchado nuestra súplica en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en el libro de San Juan 14, 16, San Juan 14, 16, Jesús hizo una promesa a sus discípulos. Igual hoy, Dios está haciendo eso para nosotros también. San Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. A la sombra de la cruz estaba con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por recaer sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores: el don de los recursos inagotables de su gracia. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y mujeres que a través de los largos siglos de persecución y prueba gozaron en sus vidas
de una medida de la presencia del Espíritu. Se destacaron como señales y pródigos en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor del Redentor. Mis hermanos, Dios ha enviado el Espíritu Santo para todos. No se limita ni raza ni edad. La promesa que Dios hizo para los discípulos es para que se preparen. Los discípulos tenían que ser preparados. En el libro Hechos de los Apóstoles, Jesús ha dicho a los discípulos, Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos, pero ellos no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Por causa de esto, su muerte los sorprendió y ellos, al recapitular el pasado y ver el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría al tercer día, pero ellos perplejos deseaban saber qué quería decir. Esta falta de comprensión los dejó eternamente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Su fe no traspasaba las sombras que Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos. Todo les parecía vago y misterioso. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubieran podido evitar. Mis hermanos, no hay diferencia entre la segunda venida de ellos con nosotros, porque Jesús va a venir. Y tenemos que recibir, tenemos que cosechar de la lluvia temprana. Mis hermanos, la lluvia temprana es lo que tú has recibido desde temprano de la mano del Señor. Si tú has recibido eso y no has hecho lo que el Señor nos dice para hacer conforme la verdad en su palabra, cuando llegue la lluvia tardía, no todos van a ver, no todos van a recibir.
es ahora. Es ahora que el hombre tiene la oportunidad de entregar su vida al Señor. En el libro Camino a Cristo, capítulo 3, página 21. Ellos tenían que permitir algo en su corazón. Tenían que permitir el arrepentimiento que solamente Dios puede producir en el corazón del hombre. Dice que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Ustedes vieron que los discípulos se pusieron tristes. Se pusieron tristes. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no repudiamos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena, más bien el pecado. El Señor Jesús quería quitar el velo para que ellos pudieran ver lo que Jesús quería decir. Pero ellos no estaban listos. Igual hoy. Mis hermanos, ustedes saben que Dios no desea que nosotros, entre nosotros, hay algo. Ustedes saben que Dios no puede derramar si entre tú y yo estamos enojados uno con el otro. Estamos viendo uno al otro y juzgamos uno al otro. El Espíritu de Dios no puede estar ahí. Es duro, pero es así. Si el Señor dice que tu cuerpo tiene que ser el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es que mora dentro de ti, es que da la convicción de todo lo bueno, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo de Dios puede morar en un templo que hay codicia? Si tú estás enojado con tu hermano, ¿crees tú que el Espíritu Santo de Dios puede estar morando
el Espíritu Santo de Dios da a cada uno de conocer lo que es de Dios. Mis hermanos, el Señor dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se le ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de la Escritura y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Mis hermanos, una cosa Dios quiere del hombre: que cree. Dios quiere que tú creas que Él es Dios. No hay otra cosa, creer que Dios es tu Salvador. Hay muchos que fueron a buscar qué es el Espíritu Santo de Dios, pero Dios en su palabra dice que es un misterio. El hombre no puede llegar ahí. En el libro de Deuteronomio 29:29, Dios dice: los secretos pertenecen a Dios, y lo que son revelados pertenece a ustedes también. Y los discípulos, mis hermanos, Dios es maravilloso. Es maravilloso. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 22, Dios dice que antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que debían ser ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida, de sacrificio en favor del mundo. Les dijo: habéis visto labores por Israel, y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar el Hijo de Dios. ¿Saben? Eso me trae un versículo en la mente.
todo pecado será perdonado por el Hijo del Hombre. Pero el pecado contra el Espíritu Santo de Dios no será perdonado ni en este siglo ni la venidera. Mis hermanos, igual que sucedió con el faraón, Dios envió mensajes para el faraón. Él no quería escuchar. No escuchó el primero, no escuchó el segundo, ni tercero, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni séptima, ni octavo, ni noveno, ni el 10º. Pero en cambio, si vemos a Naamán, Dios también mandó un mensaje para Naamán, que tenía que entrar en una cosa que a veces nosotros en nuestra vida no queremos. Cuando Dios te indique para ir allá y tú dices, Señor, no. Pero Dios dice, tú vas 7 veces allá. Por eso cuando Jesús quería quitar el velo para que los discípulos pudieran ver el futuro, pero no el futuro del mundo, del cielo. Ellos tenían una incredulidad en su corazón. Hoy también. Hoy lo tenemos. Lo tenemos ahí. Está escondido ahí. ¿Sabe por qué a veces no lo vemos? Porque no ha llegado oportunidad para salir. Y solamente por medio de escudriñamiento de tu corazón por la palabra de Dios, Él mismo te va a dar la convicción. ¿Dónde está escondido? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora entra? Yo quiero que entramos en el libro de Galatios. Galatios capítulo 5. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos a unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple. En esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas si oéis, mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no os consuméis los unos a los otros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu
contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Gracias, hermano Flor. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, gracias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, gracias, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándoos unos a otros. Mis hermanos, Dios nos muestra quién somos nosotros, y solamente Dios lo puede hacer. Dios dice que si tenemos esas obras de carne, no vamos a heredar el reino de los cielos. Si una persona cree que todas las profecías de Dios cumplirán, eso también va a cumplir. Nadie puede entrar en el cielo con esas cosas. Ahora el Señor te hace una pregunta personalmente. ¿Cuál de esas cosas todavía mora dentro de ti? Vamos a Romanos 7. Romanos capítulo 7. Romanos 7, empezamos por el versículo 14, donde Pablo nos hace comprender algo en nosotros. Dice que porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal,
vendido bajo el pecado, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Ahora, mis hermanos, yo no entiendo a Pablo. Yo no entiendo lo que está diciendo. Es Pablo que está diciendo que no es él que está haciendo eso. Dice que el pecado que mora en él. Ahora, mis hermanos, puede haber un pecado en ti que tú no tienes ningún discernimiento de ese pecado. Porque el Señor dice aquí, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Es difícil, ¿no? Es difícil que yo haga un daño a una persona y yo digo a esa persona que no fui yo que lo hice. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible yo robar a una persona? Entonces yo creo que todo el mundo, todos los ladrones y todo que van al Palacio de Justicia, van a ser libres. Van a ser libres porque si cogen la Biblia, van a ganar. Tienen que ganar, claro que tienen que ganar. Porque quien quiera que tú eres, tú puedes ser un asesino, tú puedes ser un ladrón, tú puedes ser una persona que no habla, tú puedes ser un ateo, lo que sea. Si tú vienes al Señor, el Señor te va a renovar. Pero mis hermanos, Pablo sigue diciendo, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo, pues, esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que
yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Solamente el Señor, mis hermanos, solamente el Señor te puede entender. Solamente el Señor te puede rescatar. Si tú crees, el Señor hace cosas en tu vida. Me gustó cuando la niña dijo, todo es posible. Todo es posible. El Señor dijo, pedid, pedid. Mis hermanos, el Señor tiene la mano extendida. No importa la razón, no importa quién tú eres, no importa en la profundidad que tú caíste. El Señor siempre tiene la mano extendida para renovarte, para sacarte y renovarte de nuevo. Pero el hombre tiene que seguir la palabra de Dios. El hombre tiene que creer que la palabra de Dios es verdad. A veces el hombre pasa viendo cuál es la religión verdadera, qué hace la religión, pero el Dios que nosotros servimos no ve la religión, ve quién sigue a Él. La religión verdadera es la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso es la religión verdadera. Y Dios ha dado a nosotros un método que es orar. Que es orar. Los discípulos, Dios los mandó a Jerusalén para que se preparen. Porque cuando van a salir, el Espíritu de Dios va a dar a las personas convicción de la verdad. Igual que hizo con Pedro, predicando. ¿Y cuántos bautizaron? Bautizaron. ¿Cuánto bautizaron? ¿Cuánto? 3,000 bautizaron. Mis hermanos, el Señor desea que entendamos lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Tenemos que leer lo que Dios ha puesto para nosotros del Espíritu Santo. Si no, vamos a pedir una cosa que no es el trabajo del Espíritu Santo. Lo que Dios ha escrito aquí, eso es verdad. No hay ninguna otra cosa que es verdad, sino lo que Dios ha puesto para nosotros. Al final,
una promesa muy buena de Dios. Hay muchísimas, pero hay una promesa. Eso es el pasaporte para que el hombre entre en las mansiones de los cielos. Ese versículo es para todos, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan, porque los discípulos también tenían que confesar, tenían que entregar al Señor. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. El Señor no te va a preguntar, solo te va a escuchar. Y si tú permitas que el Señor derrama el arrepentimiento en ti, tú vas a distanciar. Tú vas a quitar del camino que te conduce a otra parte. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, Dios tiene mucho que decirnos, pero Dios desea que nosotros reconocemos quiénes somos nosotros, para que tú puedas entregar tu vida 100% en las manos de Dios. Y de ahí Dios va a empezar a renovarte. De ahí Dios va a renovarte. Mis hermanos, que esta mañana nos ha servido para comprender la palabra de Dios, para que podamos salir resplandecientes e ir a buscar a aquellos que todavía necesitan llegar a los pies del Señor. Que Dios bendice a cada uno conforme su santo divino voluntad. Hermanos, de pie, entonamos el himno 97. Calvario está.